El rentista es aquel que pone el capital a disposición de los demás. Rentista también puede ser entendido como la clase ahorradora. Es decir, para la existencia del capital es necesario el ahorro. No pueden haber máquinas, casas, autos, tractores, herramientas, ni siquiera una pala y un martillo no pueden existir si no hay ahorro. El problema que tienen las sociedades es que la enorme mayoría de las personas no ahorran. Consumen más de su capacidad de consumo porque se endeudan. Y esa es la enorme mayoría de la gente. Y entonces, ¿quién sostiene el ahorro necesario para que haya el capital que hay? El rentista. El rentista es el pilar de una sociedad que funciona. Si no tienes rentista, no tienes a nadie que ahorra y no tienes capital. Y si no tienes capital, entonces empezás a tener que trabajar a poto pelado con las manos, como los cavernícolas. ¿Se entiende el punto, no? Hay países como Estados Unidos que tienen, los sindicatos tienen sistemas de pensiones para el gremio. Pasa mucho en los gremios, sobre todo del sector público, pero también en gremios del sector privado, donde los sindicatos tienen estructuras de capitalización y por lo tanto se generan estructuras de ahorro que permiten, digamos, que la sociedad funcione sin que haya tantos rentistas. En Chile las AFP han cumplido bastante ese rol, pero de forma insuficiente. Por algo también tenemos una clase rentista relativamente importante. Pero el empresario que trabaja, que tiene un fundo y saca frambuesas para vender en Japón, no es rentista, está produciendo. Pero a lo que yo quería ir era, ¿por qué tú te referías a que los rentistas, grandes rentistas, que eran dueños de la bodega y los galpones? Ojo, eso se mueve, eso es lo que está dejando más plata ahora. Sí, pues no, sí, pues obvio, sí, weón, ha ido a May y se cacha. La bodega llena de mercancía y sí. No, y esas son las bodegas chicas de May. Esas bodegas chicas se abastecen de unas bodegas gigantes que están a las afueras de la ciudad. Acá en Maipú, saliendo de Maipú, digamos, hay todo un barrio hecho de bodegas. Yo conozco a la dueña de la mitad de esas bodegas. La conozco personalmente, amiga de mi mujer. Eso es un rentista. Ya, pues a lo que quiero ir es por qué a ese gremio, digamos, ese grupo de personas no le conviene la inmigración. Más que no le conviene la inmigración, ese grupo de personas son personas, fíjate tú, el estilo de vida del rentista. Agarra al rentista y tú ya vale. ¿El rentista qué es? Un güey que tiene plata. Como tiene plata, ha ahorrado y como ha ahorrado, ha puesto ese capital al servicio del resto. Esa es la definición que acabamos de usar, ¿no es cierto? Esa plata para construir infraestructura. No solamente infraestructura, puede ser que simplemente la ponga en bonos o la pongan en depósito a plazo o lo que sea para generar préstamos, para que otros se puedan endeudar. Porque donde hay un endeudador, donde hay un endeudado hay un ahorrador. Y el ahorrador está sosteniendo esa deuda. ¿Sí? Ese también es rentismo. Pensemos en el estilo de vida del rentista. El rentista es una persona que no está 8 horas en la oficina. El rentista principal eje de su vida es la vida familiar. ¿Por qué? Porque es la vida familiar la que da la oportunidad de organizar adecuadamente su función como rentista. Un rentista no puede funcionar solo. Necesita una estructura familiar de ingreso, consumo y ahorro que funcione como una maquinita. Entonces, para el rentista, de alguna manera el rentista cumple como la función que en la Edad Media cumplían los nobles. Tiene que estar eligiendo muy bien con quién se van a casar, quién se casa con quién, a quién le vamos a dejar qué herencia, a quién le toca cuánto, porque si se equivocan en eso, se acaba la posición rentista. Es una unidad familiar que además está muy organizada y disciplinada en sí misma. En el momento en que se desordenan, se acaba su posición. Su posición, por ejemplo, depende de que cuando hay una herencia, los herederos no peleen. Si los herederos pelean, se empieza a ir toda la mierda. Cosa que pasa en todas las clases que los herederos pelean. Bueno, los rentistas tienen que evitar eso a todo costo. Tienen que mantener una armonía. Entonces, una de las cosas que tienen que ir con los rentistas es que tienen un estilo de vida muy disciplinado, muy ordenado. Y como no están yendo a la oficina, están haciendo otras cosas. Y por lo tanto, son muy afectados por el clima de inseguridad. Además, el rentista también muchas veces compra terrenos que piensa que le van a servir en el futuro cuando ve una oferta. El problema que tiene la mayoría de los rentistas, y yo conozco varios, por eso te decía, conozco personalmente rentistas importantes, es que están asustados por la delincuencia. Compraron un terreno de 20 hectáreas que piensan que hoy en día no sirve para nada, pero que piensan que en unos 5 o 6 años más va a valer la pena construir unos galpones o vendérselo a un inmobiliario o lo que sea, y llegan 200 personas y se ponen a vivir ahí. No los pueden sacar. Este es un caso real, de un terreno en la costa, en la quinta región. 20 o 25 hectáreas, llegaron 200 personas, pusieron su media agua y no hay cómo sacar. Esa persona no está contenta con la inmigración, no está contenta con la situación de desorden que hay en el país. Cuando uno se junta con estas personas, lo que conversan son súper fachos. De hecho, los más fachos son los rentistas. Y no por ideología, porque no tienen idea de lo que están diciendo. Es su realidad, son sus intereses más puros. Necesitan que la agua esté ordenada. ¿Quién era rentista, por ejemplo? Un guan que era súper progre en su forma de ser, pero que terminó siendo como el héroe de la derecha para siempre en Chile. Diego Portales. Diego Portales tenía el monopolio de la venta del copete y las putas. Ese era su negocio, para que estemos claros, de estanco. Ese era Diego Portales, el dueño del negocio del copete y las putas. Y el weón no estaba ni ahí con la iglesia católica, ni estaba ni ahí con los conservadores, ni con ni una de esas weas, pero dijo, mierda, si la gente pobre deja de hacerle caso a los curas, yo no voy a poder seguir ganando plata, porque queda la zorra, viene el pandemonio, el caos. Necesitamos que la gente esté ordenada. Y por eso salió con los conservadores. Y se convirtió en el héroe de la derecha, cuando el weón era un weón que ni siquiera pensaba como de derecha. Tenía amantes, tenía la pura cagada en su vida personal. Pasa un poco lo mismo con Trump. Hay una idea de que estos son los weones que son como los empresarios de izquierda. No, los empresarios de izquierda son los Lux
si los buenos que están haciendo negocio, los que están haciendo la pasada, los que están metidos en el tema de las lucas, principalmente los financieros, si el weón tiene un banco es progre. Entonces, como eres negro, tocas bajo, tienes banco, eres progre. El empresario productivo tiende a ser facho, ni chicha ni limonada, así como tipo UDI. Cree que es facho, está convencido que es facho, pero no es verdad. Luego tú tenías el rentista, que el rentista es muy centrado en la familia y en el largo plazo. Porque si tú no te hubieras centrado en el largo plazo, entonces no habrías llegado a la posición de rentista. Si tu familia fuera un desorden, no habrías llegado a la posición de rentista. Se llega a la posición de rentista porque tenés una disciplina sexual, familiar y de planificación. Y esos hueones, aunque en su corazoncito sean progre, no pueden ser, como que no pueden, porque necesitan que todo esté ordenado para funcionar bien. En el comunismo neoliberal yo llamo a que los rentistas se hagan conscientes de su posición y al tomar conciencia de su posición y de su situación respecto del resto de lo que está pasando alrededor, deberían apostar a ser la nueva aristocracia feudal, por decirlo así, que tienen la posibilidad. Ellos son los únicos que pueden armar una nobleza. Ellos pueden ser los nuevos nobles, nadie más. Entonces, para eso tienen que, una de las cosas que tienen que resolver, los rentistas tienen este problema de que les gusta pasarlo bien. Y como tienen plata, pueden pasarlo bien. Así que lo pasan bien. Y no estudian y no toman la posición que yo creo que es su responsabilidad. Si tú tenés plata y tenés tiempo libre, tenés que estar estudiando y liderando. Preparándote para liderar o liderando. Pero además son los que más salen para atrás con estas cosas. Pues cuando hay estas crisis de inflación y todo esto, son los que más pierden. A ver, ¿a quién le afecta la inflación? ¿Al que tenía o al que no tenía? Que tiene. Claro, ahora tiene menos. Si tenían fondos líquidos para realizar inversiones, eso ya se vio mermado, recibió daño. Las bajas tasas de interés también es daño. Y el sistema actual es un sistema que propende a las bajas tasas de interés de forma sistemática. Entonces tenéis el problema principal de que tenéis un sistema que está en tu contra como rentista. Y un rentista, necesitas que tu familia esté organizada, el sistema está tratando de desordenarte la familia. Necesitáis que las tasas de interés sean las más correctas posibles y tenéis un sistema que está siempre tirándote a la baja las tasas de interés. Necesitáis que el país esté ordenado y tenéis un sistema que está desordenándose casi que a propósito. El rentista es el que está saliendo perdiendo. ¿Y qué pasa con ese hueón? Que no se organiza. Los rentistas creen que están en la misma clase social, por decirlo así, que el resto de los cuicos. Y no es así. Yo lo que hago es tirar mis líneas políticas después de eso, pero en el fondo estoy basándome en una realidad. El problema que tiene la gente es que no sabe a qué club pertenece. Y la teoría, digamos, marxista, por decirlo así, de las clases sociales, los ha confundido a todos más de lo que deberían estar confundidos. Pero la idea marxista del tema los ha confundido más a todos. ¿Y por qué la idea marxista los ha confundido más? Porque ha planteado la situación entre el proletario y el burgués. ¿Y qué pasa? Que los burgueses no son todos los mismos burgueses y no tienen todas las mismas condiciones burguesas. Hay burgueses y burgueses. Y las burguesías que deberían estar en pugna, al igual que las clases trabajadoras que también tienen razones para estar en pugna, creen que son parte del mismo club y ahí es donde la cagan, principalmente los cuicos. El hecho de que unos cuicos piensen que son igual que otros cuicos hace que se junten en weas que no les conviene. Había unos rentistas que yo estuve como 3 horas conversando con ellos, unos rentistas grandes, que querían votar por el a favor. Yo decía, esta constitución que está escribiendo, que escribieron los de Cast, es la que menos les conviene a ustedes. Los productores se los van a pasar por el pico, los van a hacer cagar. Pero no, pues si nosotros somos la gente con plata y la gente con plata tenemos que defendernos, no, porque usted tiene un conflicto de clase con el productor y con el financiero, porque lo que usted gana, presta el capital, usted que pone el capital lo presta, ya sea en forma de dinero, ya sea en forma de infraestructura, usted que presta el capital, todo lo que usted gana es algo que no gana el otro one. Si usted gana plata, es plata que no gana el financiero y o que no gana el productor, y por lo tanto usted no está en una situación de ser aliado de ellos. Y la constitución de Kass era una constitución antirrentista, y se le expliqué con manzanita el tema del Banco Central y los hueones me entendieron, pero les expliqué y los convencí y se tiraron por el en contra. O sea, hay que romper esta barrera de los ricos contra los pobres, que tienen tanto los ricos como que tienen los pobres. El tema de ricos contra pobres es una mala distinción, no sirve realmente. Nadie tiene claros cuáles son sus intereses si es que está pensando en esa lógica. Esa lógica no sirve, necesitan una lógica mejor. Entonces, lo que yo digo, lean Comunismo Neoliberal, pero ahí explico que en el fondo los que pueden sacarnos del hoyo son los rentistas, si es que se toman conciencia de que no son lo mismo que el resto de los cuicos, si es que se dan cuenta que el resto de los cuicos son, sobre todo los financieros, unos sinvergüenzas que nos quieren cagar a todos los demás del mundo, cagarse a toda la gente. Si toman conciencia de eso y se organizan con cierta parte de las clases trabajadoras que también les convendría estar juntos, hay parte de la clase trabajadora a la que le convendría mucho trabajar con los rentistas, principalmente a las clases trabajadoras más fachas, y sacarse encima a los barzúos. ¿Cuáles son los barzúos? Los financieros. Si son los financieros, los barzúos. Que para que no haya financieros, no, para que los financieros estén en regla, estén apretaditos y ajustados a las condiciones y no cagándose el resto. Necesita un sistema financiero, necesita un sistema financiero. ¿Qué pasa? Que el sistema financiero que tenemos hoy en día tiene un montón de injusticia a favor de las empresas financieras. Bueno, hay que eliminar esa injusticia. Bueno, los financieros no quieren. ¿Y quién los defiende? Justamente los hueones que son perjudicados por esos beneficios, por una comprensión de clases absurda, donde se creen que son de la misma clase social. Entonces dicen, no, sí, es que vienen los comunistas a quitarnos las cosas.
sí, pero también estos otros hueones también te están quitando las cosas. Menos, pero te las están quitando. Y lo estáis defendiendo. Tenemos que resolver eso. La riqueza para ser rentista no se construye de un día para otro. Un hueón que dice, ya voy a hacer una renta y listo, la hago. Eso es parte del mito de los inversionistas, ser tu propio jefe, y todo eso son mitologías. En la realidad, si tú querés tener renta, tenéis que trabajar generaciones creando esa renta con tu familia, de forma ordenada y disciplinada. No se crea de un día para otro. Nadie puede pasar de ser un hueón que gana el mínimo a ser un hueón que tiene renta en sus 40 años de vida útil como trabajador. Eso no existe. A menos que eres médico, si eres un hueón que eres ingeniero en minas, claro, tenía una renta suficiente que si te disciplináis podríais en tu generación efectivamente volverte rentista. Pero la gente común y corriente no. ¿Qué es lo que pasa? Que esas rentistas se construyen en 2 o 3 generaciones. Esos imperios de renta se construyen en 2 o 3 generaciones, con mucha disciplina del gasto y con mucha disciplina sexual. Claro, tú puedes tener por ahí un rentista suelto que es progre o que es ahueonado, pero las familias rentistas tradicionales clásicas que han ido construyendo esta riqueza no pueden ser progres, porque si lo fueran no habrían llegado. O tal vez quisieran ser que los demás fueran progres y ellos no, pero sería contradictorio. Eso es lo que les pasa un poco a los banqueros. Los banqueros tienen un poco ese rollo. Los dueños de los bancos son súper tradicionales en su forma de vida, pero quieren que el resto del mundo sean todos progres porque ellos no gastan, pero necesitan que el resto del mundo gaste mucho para que estén todos endeudados. Se genera esta como dicotomía, pero eso no es normal, digamos, no es algo que pase, que sea común. Es una cosa bien extraña que tenemos con esta gente en particular.